Estás escuchando el episodio número 19 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Como la mayoría de ustedes ya sabe, en este podcast mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así que si te encanta la historia y la ciencia, o si te encanta estar aprendiendo constantemente, este es el podcast para ti. Hola, soy Fernando Navarro. Siempre que se habla de poder, del poder político, del poder económico, del poder, siempre acude a nuestras mentes las imágenes masculinas. Mas no siempre ha sido así, y más no siempre lo será, y menos de aquí en adelante. Religioso. Hola, yo soy Rubí Navarro. El episodio de hoy me emociona mucho porque, pues obviamente, vamos a hablar de mujeres, como ustedes ya se dieron cuenta, mujeres poderosas. Y pues ese es un tema súper inspirador, me imagino, para todas nosotras, pero también a los hombres que nos estén escuchando, pues a lo mejor, yo pienso que van a aprender algo nuevo, a lo mejor a valorar un poco más a sus compañeras de trabajo, a sus parientes mujeres, a sus amigas, no sé. ¿Por qué? Porque estas mujeres nos dan una lección de perseverancia, pienso yo, y son un ejemplo de cómo superar un montón de obstáculos, de cómo no dejar que las opiniones de otras personas te detengan, y pues obviamente podemos imaginar solamente todo el machismo por el que ellas habrán vivido, y que ellas mismas pudieron haberse rendido y dicho, no necesito estar pasando por todo esto, o a lo mejor se pudieron haber dejado amedrentar por comentarios machistas o actitudes machistas, pero ellas no se dejaron, y creo que ese es un mensaje bien importante para todos, para que no se nos olvide que siempre que queramos lograr algo importante, pues se nos van a atravesar un montón de dificultades, pero lo importante es no perder de vista lo que queremos lograr. La verdad, yo no conocía a dos de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, pero me quedé muy sorprendida con sus historias. Ya van a ver que sí vamos a platicar de unas cosas, yo creo que ni se imaginan. Muy sorprendentes todas estas mujeres, así es que ya, sin más preámbulo, los dejo con líderes políticas femeninas. Hablaremos de 6 mujeres que han sido líderes de su país, que han manejado las riendas de su país de manera extraordinaria, excepto una, y es con la que voy a empezar. Eva María Duarte, mejor conocida como Eva Perón o Evita. Sí. Ella jamás llegó a ser presidente de su país, pero su marido, Juan Domingo Perón. Que por cierto, cabe aclarar que dice presidente porque esa es la manera correcta, aunque sea mujer se dice presidente porque quiere decir como el ente, ajá, el ente que preside. Así es, entonces no vayan a andar por la vida diciendo presidenta, que incluso hasta hay gobiernos que así dicen cuando presentan sí. A la presidenta. La presidenta, y está mal dicho, entonces. No solo está mal dicho, sino no es machismo, sentido, no tiene sentido. Ajá. Es como decir inteligenta. Ajá. O que está presenta, ¿verdad? Es en ese tenor, no es machismo. Así es. Pero bueno, lo que mencionábamos es que Eva Duarte, o Eva Perón, como es mejor conocida, ella es conocida como Evita. Sí. Ella no gobernó su nación, ella fue primera dama de su nación, pero ella dejó más que tal vez ningún personaje de la República Argentina, ha dejado una huella reconocible en el mundo entero. Eva Duarte nació en 1917, nació en una ciudad que se llama Junín, cerca de Córdoba, en la República Argentina. Uh-huh. Ella tuvo 3 hermanas y un hermano, pero ella era hija del general Juan Duarte, el cual ya estaba casado. O sea, la mamá de Evita y la familia de Evita eran pues su casa chica. Era una bastarda. Era una bastardilla. Entonces, pero él siempre se hizo cargo de su familia, porque era un hombre pudiente. Uh-huh. Digo,
digamos que también por responsable, vamos a concederle, como dicen, el privilegio de la duda. Era responsable y tenía con queso las enchiladas, entonces pues tenía pues, para 2 hogares, ¿verdad?, que mantener ahí, ¿no? Por si en uno hacía frío, se iba al otro. Entonces, cuando muere Juan Duarte, Eva tenía 12 años, era chica de edad, Sí. y ellos vivían en una casa de campo, pero propiedad de Juan Duarte. Entonces, pues la familia de Juan Duarte, pues adivinen qué les iban a decir. Los invitamos a que se queden ahí para siempre. Casi, Sí, claro. casi. Pues claro que los dijeron que se tenían que ir, porque pues imagínense nomás, o sea, Pues claro. era vergüenza familiar, ¿no? El hecho de que existiera otra familia. Ujú. A los 15 años, Eva Perón, que era muy bella, Ajá. era una mujer muy hermosa, le encantaba la actuación y le gustaba mucho cantar. Ella su sueño dorado era llegar a ser una gran artista, cantar, ser una gran actriz, y pues por poco lo logra, porque sí tenía con qué. Sí Ok. tenía, Sí tenía tenía talento la y belleza todo. y tenía talento. Pero en los años finales de los 20, ella empezó a involucrarse en la política de su país. Órale. Y tenía carisma, o sea, aparte de que era guapa, tenía carisma, sabía mandar. Y en los años 30 ella estaba muy involucrada en su partido, de tal manera que... Estaba muy chica, ¿no? Sí, no, 20 años, ¿y acaso? 20 años, 20 y tantos años, 22 años, cuando ella empezó ya a estar más involucrada en la vida política de su país. Wow. En aquellos años fue cuando Argentina, pues, literalmente nadaba en dinero. O sea, es más, a principios del siglo había una frase que decía, es tan rico como un argentino. Era decir, el tipo tenía mucho dinero. Wow. Así de fácil. Órale. Entonces, en los años 40, estaba gobernando Juan Domingo Perón. En 1944 se conocen Eva Perón y Juan Domingo, y pues él quedó prendado de su belleza, pero no solamente de su belleza, sino que era una mujer activísima, y ella misma forma un partido, se llamaba el Partido Peronista de Mujeres. ¿Por qué? Órale. Porque todavía no tenían ni derecho a voto las mujeres. Fue hasta que ella se hizo primera dama. Argentina, de hecho, fue de los primeros países en América Latina que el sufragio para las mujeres ya era un derecho. Órale, felicidades, Argentina. Y Evita Perón, que era una mujer, hay una escritora, que desgraciadamente no me acuerdo su nombre ahorita, una escritora que escribió un libro de ella que se llama Los 2 viajes de Evita a España. Okay. En uno se refería cuando fue, a finales de los años 40, fue a visitar España, y pues en España en ese tiempo el líder o quien gobernaba era Francisco Franco, que fue un dictador desde los años 30 hasta los 70. Okay. Entonces, esta autora curiosamente dice, en España todo era gris, todo era disciplinado, sometido, y llega Evita Perón con aquella personalidad guapísima, con un escote discreto, y pues dice, hasta Francisco Franco Bahamonde, que era un líder durísimo, titubeaba, ¿no? O sea, hay una filmación donde llega ella a España, al aeropuerto de Madrid, y Francisco Franco le besa como 4 veces las manos, ¿verdad? Ay, como saluda, ay, hola, ¿cómo está? Ay, hola, ¿cómo está? Y ella estaba haciendo una visita a España como parte de una gira, o sea, ella estaba haciendo una gira de tipo político que se llamaba la gira del arco iris. O sea, con esto ella quería decir el arco iris por la paz y por la integración de todos los colores, que todos los países se vieran como una fraternidad. Entonces ella tenía una imagen a nivel mundial muy presente, ¿no? Muy carismática. Y en su país en Argentina, creó movimientos de apoyo para las personas desprotegidas, buscó sistemas de programa social que ayudaran a los pobres, les
otorgó muchísimos derechos que se los debían, ¿eh? No era, sí, claro. no era un una favor. prebenda, no Ujú. era una prebenda, no era un favor. Ujú. Se los debían a las mujeres. Sí, Y ella, a través de ella, se logró eso. Guau, no, pues Entonces, bien ganado el cariño. Entonces, Evita Perón era querida. Es más, en una ocasión intentaron derrocar a Juan Domingo Perón, Ujú. pero por ella no lo hicieron. O sea, realmente ella era la figura que sostenía a Juan Domingo Perón, sin ser presidente. O sea, ella era O sea, la primera dama y nunca se movía de ahí. Yo soy la primera dama. casi iban a algún evento los dos y ella era la estrella y, mira, también está aquí el presidente. Ah, mira, vieron también al presidente. Ah, Pues mira. es su esposo. Sí, pásenle. Y posa, guapa, carismática. Tenía sus podriditos, ¿no? Hay una película que vi sobre Evita, no la de Madonna. La de Ajá. Madonna fue un musical. Sí. Pero bueno, al haber hecho Madonna un musical sobre Evita, Sí, o sea, pues ya, imagínate, la clase de mujeronón que estaba representando, ¿no? Porque Sí. de hecho Madonna, que pues ya había hecho algunas películas, una vez vi una por allá en los 80s que se llamaba Who's That Girl. Ujú. Hombre, qué terrible actriz era, ¿no? O es, cabrón, es malísima Sí, para no, actuar, sí. pero bueno, después como que fue mejorando poco a poco. Mejorando nada más, ¿eh? No digo que no digo que se convirtió en una gran actriz. Hombre, pues ella quería un Oscar por la actuación que hizo en Evita, se enojó Es y que... dijo, ¿saben qué? Pues no vuelvo a hacer ni una película. No, hombre, pues todo Hollywood estaba De luto. de luto, tristecido. Ahora sí que vamos a hacer sin Madonna en la actuación. Está bien, no se puede tenerlo todo. Canta. Es muy Exactamente. talentosa, Es pero muy no talentosa le puedes tirar a todo. Exactamente, o sea, Está bien. y es lo que pasa con algunos, entre artistas y políticos, todo, que son muy buenos en algo, pero se impone el principio de Peter, ¿no? Todos tenemos un nivel de incompetencia, todos y cada uno de los seres humanos de la humanidad. Así es. Entonces, Evita Perón, en 1950, enferma de cáncer y empezó a consumirse. Y aún así, estando en su cama postrada, seguía firmando acuerdos, dictando algunas propuestas y pues fallece en julio de 1952. Pero era tal el ¿cómo se llama? El seguimiento, el cariño, el amor, digamos, hacia Eva Perón, que duraron años embalsamándola, 3 años embalsamándola para que su cuerpo quedara perfectamente Órale. conservado. Como escuché que eso hacen con Lenin, ¿no? Así. Que hicieron con Lenin. Ujú. Con Lenin le hicieron también una preparación para dejarlo preservado para siempre. Sí. Y de hecho, uno de los objetivos era que en la Plaza de Mayo, que es una plaza muy famosa en Buenos Aires, Ujú. estuviera ahí Evita Perón como estaba Lenin, cerca de Kremlin, o sea que Ajá. todo el mundo podía pasar a verlo, Guau. ¿verdad? Ese era el objetivo, pero finalmente no se logró. Y por esto esta autora puso las 2 visitas de Evita a España, porque también ya muerta, ¿La llevaron? la llevaron. Wow, órale. La llevaron y un tiempo ella tenía tanto detractores como muchos seguidores y más seguidores. Se roban el cuerpo, cabrón. ¿En serio? Se lo roban. Ay. Después lo recuperan, pero le habían arrancado dedos, le habían arrancado cabellos. Es más, la habían hasta ultrajado, o sea... Es lo que te iba a decir, de seguro la violaron. Sí, exactamente. O sea, ya actualmente ya descansa en paz por fin, pero anduvo itinerante algunos años. Entonces, esto es lo que vamos a decir sobre Eva Perón, que fue una gran mujer, que fue una mujer creadora de programas sociales de mucho beneficio para su país y que puso a Argentina en el plano mundial. Nuestra siguiente personalidad femenina es Golda Meir. Golda Meir en realidad se llamaba Golda Mevokov. Ella nació en Ucrania y vivían muy pobres. Y aparte en Rusia eran muy dados a los famosos, a los progromi, o como les diríamos en latín, progroms, o sea en plural. Que eran matanzas de judíos así, a diestra y siniestra, porque no llovía, porque llovía mucho,
porque un niño se perdió y lo habían utilizado en rituales. O sea, según ¿le echaban la culpa de todo o qué? Así es, le echaban la culpa de todo, entonces vivían ellos muy pobres y en un lugar donde su vida corría peligro, donde no sabían que al siguiente día qué se les iba a ocurrir para culparlos y hacer matanzas. Entonces el papá se fue con toda su familia y se fueron a Wisconsin en Estados Unidos. Allí en Wisconsin ella me decía que ella no se quería casar. El papá más bien le decía, oye, pues yo creo que ya estás en edad de casarte, ¿verdad? Ya tienes 16 años, mujer, te estás quedando bien anciana, te estás quedando bien betarrita, o sea, vele buscando. Y ella no quería, pero ahí mismo conoce a quien después a quien posteriormente, muy cerca del tiempo, fue su marido. Órale. Él era Brian Meyerson. Ella tiene el apellido y ella se empieza a involucrar en movimientos sionistas. Los movimientos sionistas o el movimiento sionista era aquel que buscaba establecer una patria judía en el lugar que había sido su patria siempre, que era en ese momento se llamaba Palestina. Ya, ok. En ese momento se llamaba Palestina en razón de que cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países ganadores se dividieron al mundo y crearon protectorados o crearon colonias. Uh-huh. Y a la Gran Bretaña le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de Palestina y Siria. Eso van a estar a tu cuidado. Bueno. Entonces, antes no se llamaba así, porque era parte del Imperio Otomano, sino que le arrancan al Imperio Otomano esa parte y así le llamaron. Pero a partir de 1921 es cuando le empiezan a llamar Palestina. Okay. Luego hablaremos sobre este tema que está muy interesante. Por lo pronto, Golda convence a su marido de irse a vivir a Palestina en ese momento porque dice, oye, pues es mi gran sueño. Y empezaron a trabajar en kibutz. Kibutz es una granja colectiva. Se dice kibutzim en plural. Es lo que empezaron a hacer. Llegando los judíos a Palestina, lo que hacían era comprar tierras que se les daban carísimas, pero como no las trabajaban y eran desiertos, eran pantanos, pues se las vendían. Y ellos las compraban, pero los israelíes pues las hacían tierras cultivables, tierras productivas. Y esos eran esas granjas colectivas. Van a vivir un kibutz, pero su marido no estaba cómodo, no estaba a gusto. Y pues decide mejor irse por la tangente. Y entonces le dio el tiempo a ella. Ella tuvo un hijo y una hija. Ella le dio tiempo para dedicarse a la política, de que era defender los asentamientos judíos que recibían ataques palestinos continuamente o de árabes, y también tratar con los palestinos en conjunto deshacerse del Imperio Británico. No deshacerse, sino retirarlos el Imperio Británico. De tal manera que ella se integra, por ejemplo, al Palmach. El Palmach era como una especie de grupos de autodefensa de los kibbutzim y de los mochabodim. Okay. Entonces, ella empieza a involucrarse en el Palmach, en el grupo. Claro, nunca se involucró con grupos terroristas, porque había grupos terroristas judíos que decían, no, ¿sabes qué? Con los árabes no podemos tratar así, así que lo que nos hagan, se los vamos a hacer igual. Y había un grupo que se llamaba Irgun Suai Leumi, que inclusive el primer ministro de Israel en 1978, Menachem Begin, era el líder del Irgun, y fíjate, con él se firmaron los tratados de Campo David, donde firmaron la paz con Egipto. O sea, algo verdaderamente loco. O sea, su superacérrimo enemigo en los 30s se convierte en el mejor aliado en los 80s. Pues ya ves la asquerosa política. Pues siempre. Sí, pero finalmente fue algo muy positivo, porque pues Israel, tener la amenaza de Egipto en el sur, y tener a Jordania, y tener a Irak, y tener a Siria, o sea, era vivir una pesadilla constantemente. Sí, claro. Entonces ella se empieza a involucrar en el Palmach, en los grupos de autodefensa, y empieza a conocer a los grandes líderes del movimiento sionista. Es cuando llega David Ben Gurión. David Ben Gurión la recluta, o sea, le dice, sabes que tú tienes mucha capacidad, ayúdanos a recaudar dinero, y
la puso al frente de un comité para poder lograr que todos los desplazados de la Segunda Guerra Mundial, judíos que estaban siendo, pues que los que lograban sobrevivir, pudieran llegar a Palestina. Entonces, a ese movimiento ellos le llamaban Aliyah. Okay. Era como una migración. Llega el momento en que la guerra entre palestinos y judíos se hace insostenible. Hay un atentado contra un hotel en Tel Aviv, que se llamaba el Hotel Rey David, precisamente. Perdón, en Jerusalén. Y ahí los británicos dijeron, no podemos con esto, o sea, estos tipos se están matando unos a otros, nosotros nomás estamos contemplando. Sí. Y decide la Gran Bretaña dejar Palestina. En 1947, específicamente el 29 de noviembre de 1947, se reúne el Consejo de la ONU y todos los países votan si se divide o no Palestina en una región árabe y en otra judía. Y gana la partición. Entonces, Ben Gurión le encarga a Golda Meir, ¿sabes qué? Vete a Estados Unidos y recaba dinero. Necesitamos armas para defendernos porque ya no la cantaron, que si declaramos la independencia nos van a atacar. Y efectivamente va Golda Meir y junta más de lo que habían supuesto tanto Chaim Weizmann, que fue el primer Weizmann, que fue el primer ministro, y David Ben Gurión, que fue el padre de la patria de Israel, que el 14 de mayo declaran la independencia de Israel. Se inicia la primera guerra árabe-israelí. Después el país siguió con la segunda guerra israelí en 1956 por el control de Suez. Y en 1967, estando Levi Eshkol de primer ministro, sucede la famosa Guerra de los 6 días, donde Israel en 6 días aplasta 8 países árabes. Es más, a 2 países que tenían la fuerza aérea más grande ni siquiera alcanzan a levantar los aviones del vuelo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Él estaba Levi Eshkol, y luego entra en 1969 Golda Meir como primer ministro, y era primer ministro, la primer mujer primer ministro de Israel, que es la única que ha sido. Pero a ella le tocaron momentos cruelísimos. En 1972, con la matanza de los atletas israelíes en Múnich, sí, que inclusive la película más reciente al respecto así se llama Múnich, que sale Eric Bana. Eric Bana es el líder del... No la he visto, fíjate, pero... Okay. Eric Bana es como el líder de los israelíes que van a cazar uno por uno de los integrantes que tuvieron que ver con la matanza de israelíes. De hecho, cuentan unas crónicas posteriores, no crónicas, sino un relato posterior del Mossad, que es la agencia de seguridad de Israel, que el mismo día que murieron, Golda Meir les habla a los parientes de los atletas muertos y les dice: les juro que vamos a hacer pagar por la muerte de nuestros atletas uno por uno, o sean los que sean. Vamos a hacer su palabra fueron: vamos a hacer que la tierra arda bajo sus pies. Y lo cumplió. Fue una operación que se llamaba la espada de Gedeón. Y le tocó otra cosa. Habían quedado tan humillados los árabes que en 1973, duraron años preparándose, pero en el 1973 lanzan un ataque que se llamó la guerra del Yom Kippur, donde a Israel no pudo, todo el mundo decía que los agarraron de sorpresa, pero la realidad es que Golda Meir, 4 horas antes de los ataques simultáneos entre Siria, Egipto, Jordania e Irak, ellos ya sabían que los iban a atacar. Pero en ese tiempo estaba de presidente Richard Nixon, y le había dicho estrictamente a Golda Meir: no inicies un ataque, aunque sea inminente que te ataque. Si lo inicias, olvídate de nuestros apoyos, porque en la Guerra de los 6 días Israel inició el ataque siendo que había sido amenazado por años de que los vamos a... Pero por haber iniciado ese ataque fue condenado por la ONU, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron que dejarse atacar. Y entonces le tocó a ella ese momento. Golda Meir pasó ya su periodo como primer ministro y falleció en 1978, exactamente 30 años. No exactamente por días,
pero exactamente por años, cuando Israel cumplía 30 años de vida. Muere Golda Meir, que le decían la dama de hierro. Fue la primera que le pusieron la dama de hierro. Apenas te iba a decir, como hay tantas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esa fue Golda Meir. Llegamos a 1979 y llegamos a 1979 con la Gran Bretaña convertido en un país mediocre, en un país con poca estabilidad económica, con muchas protestas. Fue en ese tiempo cuando nacieron los movimientos punk. Exacto. ¿De qué? De jóvenes que no tenían trabajo, jóvenes que no tenían chamba. Entonces, era algo, bueno, yo en ese tiempo era cuando estaba, digamos, viviendo la música, los Sex Pistols, The Clash, Motown Rats, Generation X, Dead Kennedys, Ramones. Bueno, Ramones estaban acá en Estados Unidos y su música era un poquito más movidita, más alegrona, ¿no? Pero Sex Pistols, su canción más famosa, Anarquía en el Reino Unido, ¿no? En the UK, sí. I wanna be anarchist. Sí. Que Motley Crue tiene una versión de esa canción también. ¿Quién? Motley Crue. Ah, sí, es cierto. No, pero nada como los guerreros, porque ellos lo estaban sintiendo. Sí, claro. En 1979 llega por el Partido Laborista Margaret Thatcher. Margaret Thatcher llega con muy buenos pronósticos, con una economía caída, con un país gris, decadente, de ¿no? decadencia, y llega y lo primerito que hace es vender empresas del Estado. Ella, su frase era, por ejemplo, British Airways, pertenecía al Estado, lo vende. Wow. Vende, haz de cuenta, la empresa telefónica más grande era del Estado, la empresa telefónica más grande de la Gran Bretaña, la vende. Empieza a ser vendedero. A particulares, pues. Sí, a privados. Y ella tenía una frase que era, el peor administrador de recursos es el gobierno está para administrar servicios, pero no para tener negocios. No somos buenos para los negocios, el gobierno no es bueno para los negocios. Obviamente esto cayó, pero la economía se empieza a recuperar, y Margaret Thatcher empieza a verse, caray, como no cualquier improvisada, y aparte tenía unos ovariotes que se imponía, pues, ¿no? Una mujer terquísima, se desesperaban los miembros de las cámaras de los lords y los comunes que decían, hombre, esa vieja. Hay un breve video donde ella le hacen una propuesta y dice, no, dije 6 veces no, wow. Como diciendo, a ver, ¿qué parte no está claro de lo que estoy diciendo, bro? Wow. Y en 1981 es secuestrada, es tomada la ¿cómo se le llama esta diplomacia de los países? La embajada de Teherán en Londres. Hacía 2 años que Irán se había declarado una república islámica. Entonces, lo que hace esta mujer es, pues, decir, pues hagan algo para tratar de rescatar a los rehenes. Y claro, interviene el grupo de las SAS, que son de los primeros grupos de élite que han existido. Y hacen los preparativos. Hay inclusive hasta una película, no recuerdo el nombre de la película, está muy interesante. Ahí lo interesante es cómo uno de los miembros de la SAS logra conveniar con unos terroristas que les fue dando tiempo para que ellos prepararan. Creo que sí la he visto. Y una cosa que les molestaba a la policía y a los gendarmes era que había un grupo de noticieros pues afuera de la embajada, pues tratando de ver cuál era qué era lo que seguía, ¿no? Sí. Entonces llega un momento que dicen, ya estamos preparados. Hicieron sus simulacros en maquetas en tamaño real, vieron cuáles eran las posibles bajas, vieron las entradas, las salidas, cuántos había, porque fueron logrando obtener información poco a poco. Entonces, pues ya estaba todo listo y les dice Margaret Thatcher, señora, estamos listos para actuar. Nomás retiramos a los periodistas que están afuera, algunos hasta acamparon. Sí. Nomás los quitamos y empezamos. Dijo, no los quiten, inviten más. O sea, fíjate lo que pensaba esta mujer. Dijo,
A ver, ¿no se sienten capaces de rescatar a los rehenes y devolverle ese golpe a esos terroristas? No, pues sí, pero puede suceder que haya algunas bajas, lo que haya. Dejen a los periodistas, quiten, porque habían puesto como tapiales para que no se viera hacia adentro, los quitaron. Wow. Y más periodistas, o sea, hizo un show. Y los rescataron de una manera exitosa. El grupo de las SAS murieron todos los terroristas. Entonces ese era el modo de Thatcher. El modo de ella era, vean cómo pego, cabrón. Yo cuando pego, lo hago en serio. Y empieza el país también otra vez a haber muchas protestas. Y de repente, Argentina, en ese tiempo estaba una junta militar y estaba gobernando Leopoldo Galtieri en Argentina e invade, bueno, no quiero decir la palabra invade porque pues las Islas Malvinas están pegadas a Argentina. Ah, ok. Los ingleses las llaman Falklands. Pero el ejército argentino se posiciona en las Islas Malvinas. Y para los ingleses fue, ¿saben qué? Se retiran o vamos a mandarnos nuestro equipo de guerra. Sí. Pues efectivamente los argentinos, bueno, que dicho sea de paso, lo que quería Galtieri era como tener una especie de motivo nacionalista, ¿no? Ah, ok. Porque la junta militar pues cada vez estaba más, digamos, su imagen más deteriorada, la gente estaba más molesta con ellos, había protestas continuamente. Entonces Galtieri lanza el ejército, pero Margaret Thatcher lanza un ataque y pues le ganan a Argentina en unas pocas semanas. Eso fue en 1982. Y ahí fue el bautizo de fuego de los famosos Harrier, los aviones que despegan verticalmente. Ah, sí. Esos son ingleses, ya ahorita ya hay otros, ¿no? Hay otros aviones pero en ese tiempo el Harrier fue donde se dio a conocer. Y aunque hubo algunas victorias, digamos, muy, muy valerosas de parte de soldados muy valientes argentinos, pues fueron derrotados. Entonces se levantó un nuevo orgullo nacionalista británico, ¿no? Claro, somos los jefes, ¿no? Siguió gobernando esta mujer, apalancando la economía, vendiendo empresas del Estado, que ya casi nadie decía nada, decía, no, pues le está funcionando. Pues sí. La economía bien levantada, la imagen de la Gran Bretaña volviendo a ser respetada, y en 1988 ella lanza una ley que se llamaba Poll Tax, como POLL. Poll es como encuesta. Ándale, es como así, encuesta. Poll Tax, donde ella quiere recabar impuestos por los miembros de la familia que haya. O sea, si en tu casa son 10, pero son bien pobres, pues son 10. Vas a pagar más que el que es súper-millonario, pero tiene 3 de familia. Wow. Fue algo sumamente impopular. Protestas todos los días, hasta realmente tuvo que recular, y perdió popularidad. 1990 se retira de la vida política, y ella muere en el 2013. Muere en el 2013 pues ya grande, ya con pues había nacido en 1925. Sí, no, pues no manches. Ya estaba grandecita y cuando supo de la inminencia de su muerte les dice que no quiere que le hagan homenajes de estado tipo aviones, paradas militares, y dijo, no vayan a gastar en eso. O sea, hasta en eso pensó, digo, no le gustaba gastar a lo güey, cabrón, así de sencillo. Wow. Muy bien. Hay una película de ella, ¿no? También. Creo que se llama La Dama de Hierro, precisamente ella también era. Meryl Streep hace el papel, ¿verdad? De Margaret Thatcher. Así que realmente, aunque a Golda Meir le decían la Dama de Hierro, para mí. Más ella, porque. Sí. Lidiar con británicos y con 4 naciones diferentes de la Gran Bretaña. Sí, o sea, no es y luego los ingleses que están acostumbrados a exigir en forma. Ah, sí, claro. Ellos no se andan con peticiones, ¿verdad? Con cartitas del niño Dios. Si el primer ministro no la está armando, le va a llover afuera de su casita en Downing Street. Sí. Ahí todos los días le va a ver. Tony Blair fue muy popular un tiempo. Cuando cayó su popularidad,
inmediatamente toma el poder John Major, no duró ni el año. O sea, wow. Y pues a quién acaban de destituir, bueno, a quién acaba de renunciar también en el Reino Unido, esta Theresa May. Y está ahorita Boris Johnson, que a ver cómo le va, Y también tuvo que irse porque pues la gente sí, no la quería. Es una inepta. Exacto. Que eso se me hace una paridad muy curiosa de que pues tienen monarquía y la monarquía no la eliges, pero, o sea, ¿cómo se hacen ellos? O sea, es como, se me hace como la paridad así totalmente opuesta, o sea, tienes una reina que no eliges. Y que no tocas, al contrario. No la puedes ni cuestionar, no la cuestionas, no la criticas, digamos, ¿verdad? Entre comillas. Entre comillas, sí. Y está el otro gobernante que si no te cumple lo chispas así, o sea, ellos tienen esas dos cosas que se me hace bien curioso. No, a mí también me causa mucha curiosidad, ¿no? El hecho de que a la reina, ya ves, el himno, ¿cómo se llama? Dios salve a la reina, o sea, la reina, yo no sé cuando muera la reina Isabel II, yo no sé qué va a pasar. Ay, no. La adoran, cabrón, es casi como una diosa, cabrón. Y al hijo no lo quiere, entonces a ver qué pasa. ¿Sí? Pero ese es otro tema, pues. Ese es otro tema. Nuestro siguiente personaje se llama Benazir Bhutto. Wow. Benazir Bhutto fue presidente de Pakistán, pero Benazir Bhutto, les voy a decir por qué la puse yo en esta terna. Benazir Bhutto fue presidente de Pakistán, un país musulmán. ¡Ah, cañón! Así, No un país musulmán gobernado por una mujer que se las vio terribles cada rato. No, y pues era sí. una belleza. Yo cuando vi dije, a que Benazir Bhutto se presenta a las elecciones, dije, no manches, esa mujer es una artista, cabrón. Debe ser Miss Pakistán. Wow. Ella nació en el 53, el 21 de junio específicamente del 53. Digo 21 de junio porque es el día del solsticio de verano. Pero ella nace en una familia política y acomodada. De hecho, el papá fue primer ministro y un tiempo fue acusado de corrupción y junto con ella, con su familia, los apresan y a él lo ejecutan. Pero Benazir Bhutto, ella se presenta a elecciones en un momento estaba de presidente un tipo que se llamaba Usu al-Haq. Okay. O Haq. Él tenía muchos años, entonces Pakistán estaba viviendo una dictadura militar. Okay. En el momento en que hay una apertura, ella era miembro, había presidido inclusive el Partido Popular de Pakistán, las 3P, Partido Popular de Pakistán. Se abre la coyuntura de que él muere al-Haq, y entonces el país está, bueno, habremos elecciones, y ella se promueve como candidata. Órale. Y aunque hay otros, gana ella. Gana ella ella gobernó del 88 al 90. Ok. Pero no pudo hacer nada literalmente. Como era mujer y como estaba dividido las cámaras, Ajá. prácticamente lo que ella proponía a la basura. Ay, Nada. Y la acusan de corrupción. Ajá. En ese tiempo estaba detrás de esto un individuo que se llamaba Nawaz Sharif, que era su enemigo político. Nawaz Sharif logra que la destituyan por corrupción. Así bien inventadote el cargo. Sí, pero ya que logra lavar su nombre, pues este cuate ya está gobernando. Entonces en el 93 vuelve a entrar ella. Wow. Y ella fue la que denunció a Nawaz Sharif de corrupción. Entonces ella estuvo del 93 al 96 y en el 96 vuelven a meterla dentro como corrupta y sale del poder, pero en ese tiempo sí había unas investigaciones que manifestaban que sí había sido corrupta, pero con el tiempo, o sea, tuvieron que pagar una millonada en abogados para demostrar que había papeles, documentos hasta firmados en falso. La cosa es que ella no gobernara, cabrón. O sea, ¿cómo va a gobernar una vieja? No manches. Un país musulmán, cabrón, donde no pueden ni enseñarle los cachetes ahí, la boca.
donde prácticamente para el Islam la mujer es casi un objeto, cabrón. Si es que no puedes manejar, no puedes enseñar ni el tobillo. Yo tengo una amiga que estuvo casada con un sirio y ella decía que si estaba en un elevador y entraban hombres, ella se tenía que salir, cabrón. Ay, cabrón. O sea, no. Eso más que hacérseme ya cruel, ya se me hace como que tan frágil tiene que ser tu masculinidad para que te sientas como que, uy, me estoy respetando su presencia. No sé. No sé, cabrón. Yo Qué también frágil. sí. Ay, sí te voy a quedar mal, como es. Entonces, ella es destituida y ella misma se exilia a Dubái. Entra al poder un individuo que muy aliado de los Estados Unidos, Pervez Musharraf. Pervez Musharraf. Ah, ok. Pervez Musharraf, y él abre las elecciones. Ah, pues ella se lanza. Entonces, ella ya tenía unas amenazas muy serias de que la fueran a matar. Claro, pues hasta raro se me hace. Pero serias, así que tenía pues, entre los talibanes, porque ya en ese tiempo, en el 2007, había pasado lo de las Torres Gemelas y estaban los ánimos bien exacerbados. Sí, hay una ciudad que es frontera entre Afganistán y Pakistán que se llama Peshawar. Esa ciudad, haz de cuenta que casi hay escuelas y todo para el terrorista. Venga, granadas, ametralladoras, trajes y la chingada. ¿Quieres aprender a hacer una bomba molotov? Nosotros te enseñamos. ¿Quieres ser una bomba humana y generar tremenda mortandad? Aquí estamos para ayudarte. La chingada. No, terrible. Entonces sufre un atentado en un mitin ella. Ajá. Y hay 136 muertos. 136 muertos, Shit. Pero logra ella sobrevivir. Entonces, ¿qué más advertencia? Y en el mundo le hacen una entrevista la NBC y le dice, oye, tú sabes que en tu país tú corres peligro. Si te postulas, ya te han dicho que si te postulas y vas a un meeting te van a matar. ¿Qué vas a hacer? Dijo, no, pues seguir. Dijo, es que si no lo hago, les estoy dando la razón a los terroristas, les estoy diciendo que ellos pueden mover la política de nuestro país a su antojo solo provocando el terror. Yo no les puedo dar ese mensaje a mi pueblo. ¡Qué huevos! Así como lo estás diciendo. No manches. Pues hay un meeting en el 2007, específicamente el 31 de... en julio, no me acuerdo qué día, del 2007, pues la matan a balazos y todavía ponen una bomba. Hubo 40 muertos. Sí, porque pues se le escapó la otra vez. Dijeron, hay que estar seguros. La balacearon. Llegó un tipo, un extremista, pum, la balaceó. Y él mismo era una bomba. ¡Pum, cabrón! No, me matan. Y ahí acabó la vida de Benazir Bhutto. La menciono a ella no porque haya hecho una transformación extraordinaria de su país, sino por los ovariotes que tenía. Y luego ella tenía la vida resuelta. O sea, ni tenía necesidad de nada. No, ella fue a los mejores colegios. Es más, estuvo en un colegio católico, aún siendo musulmana, por la educación, por recibir altísima educación. Wow, luego, ella se graduó en Harvard. No manches. Y era una belleza, o sea, ella... ¿Qué andaba haciendo ahí prácticamente? Sí, o sea, yo sí me... Pero más que veía a esa mujer, a mí me embobaba verla, ver más que... Y luego hablaba con esa seguridad, con esa... Uh-huh. Y fíjate, ella sabía que estaba sentenciada a muerte, pero dijo, pues yo no les voy a dar el gusto de huir. Sí. Si me van a matar, como dice la canción ranchera, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Wow, no, pues sí. Mis respetos, por siempre, para Benazir Bhutto. Sí. Y por último, vamos a hablar de la actual dama de hierro. Ok. Angela Merkel. Angela Merkel nació también, ella nació en 1954, un año después que Benazir Bhutto, y nació en Hamburgo. En ese tiempo era la República, o era Alemania Occidental, digamos, porque en ese tiempo estaba dividida entre Alemania democrática, que no tenía nada democrática, y Alemania Occidental, ¿no? Okay. Ella crece en una familia
clase media. Ella tiene 3 hijos, ella adquiere el apellido del primer marido, y es una mujer que de un inicio era, o sea, ni siquiera estaba involucrada en la No, que política. hasta era media hippiezona Sí, todo. unas fotos ahí media hippiescas ahí, todo, amor y paz, y pásame la mota y la mano, ¿no? Pero lo que ella no sabía era que realmente tenía una capacidad de liderazgo formidable, ¿no? Ella empezó a ser ministra, ya cuando estaba en las grandes ligas, empezó siendo primer ministra de vivienda. Okay. Y quien se fijó en la calidad de gente que era, fue Helmut Kohl. Helmut Kohl, que durante mucho tiempo fue el hombre de hierro de la Alemania, porque metió a Alemania a fuerzas a la comunidad europea. Wow. Lo metió porque él decía, no queremos que la imagen de Alemania sea que Europa se alemanice. Quiero que los alemanes se europicen. Qué bueno, porque sí tenían problemas de imagen. Exacto, o sea, él decía, no vuelve a suceder esto. Sí. Y él tenía esa prerrogativa, porque más de la mayoría de los alemanes no querían integrarse a la Unión Europea. Pero él tenía la prerrogativa de decir si sí o no, y él dijo, sí, nos vamos a meter. Bien. Le dejó esa herencia a Angela Merkel, bueno, que él fue el que la estuvo empujando, pero quien fue posteriormente Helmut Kohl fue Erhard Schröder, era el primer ministro, y era su compañero digamos, de fórmula de Angela Merkel. Ella ya estaba en las altísimas grandes ligas. Pero hay una denuncia, no de corrupción, pero sí de manejos negligentes por parte de Gerhard Schröder, y ella apoya la moción, o sea, ella se va del lado de la gente que lo acusa. Es algo que le critican mucho porque dicen, oye, no manches, o sea, la gente que te impulsó, le diste una patada. Pero lo que pasa no es que es honestísima, cabrón. Es que es una mujer de una línea. Wow. Es más, hay quienes le dicen que es la Cuarta Reich. Sí, el Cuarto Reich. Sí había escuchado eso. Y Angela Merkel es una mujer determinada. De hecho, cuando el famoso Brexit, que se dio el sí del Brexit para salir a la Gran Bretaña, prácticamente les tronó los dedos. Órale pues, pero ya, o sea, rapidito, cabrón, se me van de aquí. Y ella estabiliza el país, estabiliza la moneda, estabiliza socialmente. Una crítica que sufrió muy grande fue haber recibido muchos inmigrantes sirios, pero ella decía que era una labor de caridad, que era una labor del mundo. Y ella misma a la comunidad europea les dijo, ¿saben qué? Vamos estableciendo una cuota de inmigrantes. Sí, de hecho. Todos tenemos que participar. Y como dice la canción, y como su palabra es la ley, o sea, porque prácticamente es lideresa absoluta, es la mujer más poderosa del mundo. Ella ha sido varias veces primer ministro, y ella en 1921 termina su último mandato y ella dice ya, no más. 2021. Perdón, 2021. Ay, qué bueno que te fijaste porque en varios podcasts, por lo menos en unos 3, he dicho cifras así de fechas de años que son imposibles, ¿no? Que Albert Einstein nació en el 2035 y la madre, o sea, bueno, no eso. No tan así, pero... No tan así, pero sí ha habido unos errores de mi parte por los años. Y entonces ella dice que ya hasta ahí llega a estar en el poder. Ella inició en el 2004, fue cuando ganó por primera vez. Entonces va a estar prácticamente 19 años. 17 años en el poder. Wow. Digo, si los llega, ¿no? Sí. Ahorita tiene 15. Pero ella dice, al igual que Felipe González, el que fue el primeritito presidente de España, después de que cayó la dictadura, después de que murió Francisco Franco Bahamonde como dictador de España, el primer presidente Felipe González. Yo leí un libro de él sobre el liderazgo mundial, y él una de las personas que más admiraba a Helmut Kohl. Decía que tipo gigantesco,
pero de decisiones firmes, pero no trataba de imponer sus ideas, que trataba de hacerlas razonar. Bueno, pero Felipe González dice que sí, que hay gente que se vuelve tan popular que la eligen y la reeligen y la reeligen y se postula y la eligen. Y él dice que él, según su experiencia, máximo 10 años debes estar en el poder. Porque ya más de 10, ya haces cosas no de manera tan consciente, ya estás acostumbrado al poder, ya algunas ideas no las tomas en cuenta porque tú estás acostumbrado a hacer lo mismo. Ya estás el poder viciado. Ya te desgastó, ya hay muchos problemas que de repente, oye, hay este asunto, no, a ver, mándaselo al primer ministro de Agricultura, mándaselo al ministro de Agricultura, yo no quiero ver eso, es una bronca. Ya el poder ya te desgastó. Entonces, yo supongo que es por eso. Sí puede ser. Sí puede ser. Pero actualmente, Angela Merkel tiene al país más rico de Europa, y escúchese bien esto, porque fue un país que estaba hecho en ruinas hace 70 años. Ruinas totales. Sí, exacto. Tiene una economía, es la líder absoluto de la Unión Europea, ¿eh? Sí, así es. Totalmente, o sea, y sin ningún tipo de cuestionamientos. De hecho, cuando Grecia, cuando los famosos PIGS, sí. Portugal, Italia, Grecia y España, amenazaban con salirse de la zona euro porque no tenían recursos, generó una serie de programas de apoyo, pero no los permitió que salieran. No, de aquí no se salen, cabrón. De aquí no se salen. La Unión Europea les exige, pero también los va a ayudar. Y esos países, ahí van. ¿Te acuerdas cuando anduvimos en Grecia que también se quejaban durísimo sí, así es. Que la edad de jubilación, ¿te acuerdas que antes eran 50 años y que ya eran los 65 años? O sea, una serie de medidas que dicen, se tomaron medidas económicas y uno no se percata cuáles hasta que alguien que vive ahí mismo te lo dice. Te lo dice de qué se trata. Que también para nosotros, los mexicanos, decir, tú crees de los 50 a los 65 y de todos modos aquí, más o menos esa edad te jubilan. Entonces, bueno, lo que pasa es que Comisión Federal y el IMSS, yo tengo compañeros que tienen 5 años jubilados. Vaya, qué afortunado. ¿Será? Debe ser la muerte estar pensionado. No bueno. O sea, bueno, pero en fin. Depende de cada quien cómo lo ve. Entonces, esta líder sigue viva, sigue vigente, es la líder absoluta de la Europa y antes, y ella, fíjate, a pesar de no precisamente promover a la OTAN, ella está de acuerdo en que exista un ejército europeo, pero quiere que se integre Rusia. Ok. Quiere integrar a Rusia, que lo veo un poquito difícil, ¿no? Pero no está en contra de la OTAN, sin embargo, quiere algo que ya cambie el nombre de OTAN, porque antes estaba dividido en lo que era el muro de lo que le llamaban la cortina de hierro. Era la OTAN, que eran Europa Occidental, y era el Pacto de Varsovia, que eran los países de Europa Oriental y que eran filiales a la Unión Soviética. Entonces, al no haber necesidad de eso, vamos integrándonos como europeos. Pues sí. ¿Qué sería esto? Que si hay un conflicto en uno de los países, puedan tener ayuda, desde ayuda militar hasta ayuda, ¿cómo se llama esto? Que les da comida, les das... Humanitaria, exactamente. Humanitaria. Angela Merkel, la nueva dama de hierro, la Tercer Reich, la mujer más poderosa del mundo, la mujer que tiene el país más rico de Europa y la líder absoluta de la Unión Europea. Y por último, bueno, que ya había dicho que esta era la última, ¿verdad? Pero me pasó como un programa que había antes, un programa cómico que decía, este es el final. Y luego decían, este es el final. Y luego llegaban ellos mismos y decían, oye, ¿este es el final o es el final? Pues es como cuando guardas un archivo y lo editas un montón de veces y ya lo guardas como documento 1 final. Ándale. Final ahora documento sí. Definitivo. Final 2. Final ahora sí de veritas. De veritas. Bueno. Pues se me estaba pasando nada menos y nada más que la señora Indira Gandhi. Indira Gandhi nació en 1917
1919, perdón. Ella nació en una familia acomodada de los hindúes. Ella, cuando nació, ellos estaban bajo el mandato británico. Ah, ok. El mandato británico estuvo hasta 1947. Y ella pertenecía a un círculo político que apoyaba a Mahatma Gandhi. Ah. Ella no era pariente de Mahatma Gandhi. Ella se casó con un tipo que se llamaba Feroze Gandhi. Ok. Y adquirió el apellido de él. Yo supongo, no dice en ninguna parte, pero yo creo que para ella sí era importante mantener el apellido Gandhi por la relación que había con Mahatma Gandhi. Sí, claro. Que Mahatma Gandhi, el hombre más famoso de la India y realmente el que logró que la Gran Bretaña se retirara con las famosas protestas pacíficas, las resistencia civil pacífica. Ajá. Pero no era ni su tío ni nada. Quien sí era su papá es cuando la India se independiza en 1947, Mahatma Gandhi pretendía que hubiera un líder musulmán y otro líder hindú. Okay. Que fueran simultáneos, ¿no? Como para que se gobernaran, porque sabía que, pues, si estaban bajo el mandato británico, pues tenían pretextos unos y otros de decir, pues no los mandamos solos. Ajá. Pero imagínate, los musulmanes no iban a querer que los mandaran unos hindúes y no ni su religión, ni sus costumbres, ni tampoco los hindúes iban a permitir que los musulmanes gobernaran. Exacto. Entonces, Mahatma Gandhi. Iban a poner a un laico, pues no creo. Pues no creo, ¿no? Porque son países son ultra religiosos, ¿no? Sí. Entonces, la fórmula, por llamarla de la manera, era que Mohamed Ali Jinnah fuera el líder de los musulmanes y Jawaharlal Nehru, el papá de Indira Gandhi, fuera el líder hindú. Pero jamás se pudo lograr. O sea, de tal manera que entonces se tuvo que hacer una medida draconiana y es, ¿saben qué? Donde haya mayoría musulmana, allá van a ser su propio país. Se llama Pakistán. Y el otro país será Pakistán Oriental. Pero en esa división hubo millones de muertos. En el paso de los diferentes estados del Punjab hacia Pakistán Oriental, que después se llamó, actualmente, pero se llama Bangladesh. Fue una matanza horrible. Y muchos pues no se querían ir porque decían, pues yo aquí he vivido generaciones, pero por ser musulmán, y pues sí, tuvieron que hacer muchos esos. Y también muchos que vivían en la zona de Pakistán y que eran hindúes. Oye, espérate, aquí son terrenos desde mis ancestros, ¿cómo me voy a ir al sur porque ya va a ser de musulmanes aquí? Así de dramático fue eso. Ay, no. Indira Gandhi empieza a crecer, se separa del marido porque el marido pues era un individuo muy querido, era muy querendón, tenía un corazón muy grande, y pues ella ya tenía, por así decir, ya tenía una imagen como en la política. Ajá. Pues definitivamente deja al marido y se dedica a estar pegadita de su papá. Ella, Jawaharlal Nehru, aprendió obviamente muchas cosas, pero también ganó imagen. En 1966 llega a ser primer ministro de la India y pues fue todo un acontecimiento. La primer mujer líder del segundo país más poblado de la Tierra. Sí, claro. Y fue Indira Gandhi quien impulsó muchas reformas que sí le dieron resultados. O sea, ella sí no tenía todo el mundo que le echaba cajeta, ¿no? Y a su vez ella intervino para que Pakistán Oriental se convirtiera en Bangladesh. O sea, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental querían los pakistaníes que fueran una misma nación. Pero Bangladesh quería ser su propio país, ¿no? O sea, sí. Entonces ahí intervino Indira Gandhi y pues obviamente los pakistaníes, que ya de por sí son enemigos súper acérrimos, pues la odiaron por muchísimo tiempo. De hecho, a ella le tocó estar en una de las guerras, en una guerra hindú-pakistaní. Órale. Una guerra que ganaron los hindúes, pero que dio pie a que es tanto el odio, es tan profundo, fíjate nomás, siendo prácticamente del mismo origen racial. Sí. Pues en 1974 da a conocer Indira Gandhi que ya tenían, entra en el 66, da a conocer en el 74 que ya tienen bomba atómica. Ya,
No, pues pakistaníes se dieron prisa y que Pues sí. también ya tenían son del club de nucleares, o sea, dos países que, o sea, difícilmente pueden alimentar su población y pero que, con bomba nuclear. pero con ganas de tronar con toda su furia a su enemigo. ¿Y qué es la enemistad? Pues pura religión. En este caso, bueno, en muchos casos. En muchos casos es la religión la que, pues ahorita, por ejemplo, en Myanmar, que antes se llamaba, no recuerdo el nombre, pero ahorita Myanmar, fíjate, lo que jamás hubiera yo creído, budistas matando musulmanes, cabrón. Eso ya te quita la esperanza. Uno Sí. veía a los budistas como los más pacíficos. No, yo tengo un libro sobre religiones y dice, el budismo es la única religión que nunca ha tenido que agredir ni matar a nadie para convertir a otra persona o para forzar a sus rituales. Y mira. No, pues ya lo voy a ir tirando ese libro. Sí. Qué bueno que me acordé, porque fíjate nomás. ¿Y sabes dónde se están yendo? A Bangladesh. Bangladesh, que es paupérrimo, es un país muy pobre, cabrón. Cada vez que llegan los vientos monzones, el país queda anegado. Y hay mucha pobreza y se están yendo los de Myanmar ahí porque hay una junta militar que dice, pues nosotros no sabemos nada. Y los budistas los están matando, están haciendo masacres. O sea, realmente, como dices tú, no, pues ya no creo en nadie, cabrón. No, ni a quién irle, la neta. Richard Gere, te equivocaste. Pues resulta que en 1977, con acusaciones de corrupción, la meten a la cárcel a Indira Gandhi. Sus enemigos políticos la logran meter a la cárcel. Yo quiero pensar que a lo mejor no estaba precisamente así en la cárcel, o sea, a lo mejor estaba en arresto domiciliario o alguna cosa de esa, ¿no? Porque cárcel de ricos. Cárcel de ricos, a lo mejor una personalidad de ese tipo, pues, difícilmente... Como el Bester Gordillo. Como el Bester Gordillo, pobrecilla. En 1980 ella regresa... ahí te va. Porque en 1977 ella promueve elecciones y pierde. Chet. Y dice, vamos a crear una nueva constitución. O sea, literalmente a los legisladores pone los que ella quiere y dice que... Y la nueva constitución dice que el presidente puede estar el tiempo que se necesite. Órales. O sea, realmente un descalabro tremendo en una carrera que ella llevaba relativamente bien. Sí. Entonces sí, ya la arrestan, la destituyen y la mandan un tiempo a guardar, ¿verdad? Y regresa en 1980. Regresa en 1980. Ok. En 1980 vuelve a postularse y gana. Gana, pues por lo que pasa muchas veces, que entra un líder y otro y pues las cosas siguen igual y dicen, no, pues siquiera pues tenía otras formas de gobernar. Pero en 1984, dos de sus guardaespaldas, que eran de origen Sikh, o sea, de la religión Sikh, la acribillan, la matan, murió el 31 de octubre de 1984, y a la fecha hay un museo dedicado a ella, a Indira Gandhi, donde Indira Gandhi o tiene muchísimos seguidores o tiene muchísima gente que la detesta. Que la odia. Pero realmente es una mujer admirable en el sentido de que fue la primera en gobernar un país moderno, o sea, en el siglo XX, el segundo país más poblado del planeta, y haberlo hecho de una manera correcta, pero pues, como dijo Felipe González, llega un tiempo en que el poder ya no te hace razonar correctamente. Sí, ya se enfermó de poder. Ya se ha enfermado de poder. Y la secta Sikh, esta secta es algo curioso, es una secta que está entre el Islam y entre la religión hindú. En el Islam en el sentido de que creen en un solo Dios. Y en la religión hindú en que creen en la reencarnación, pero es todo un rollo ya eso. Ya hablaremos sobre las diferentes religiones y ahí estarán incluidos los Sikhs, que tienen 17 millones de seguidores en el mundo. Wow, pues sí es mucho. Y pues estos fueron nuestros personajes femeninos. No hablamos de personajes de líderes femeninos de la antigüedad, porque también ese es otro contexto, es otro tema y es otra manera también de ver el mundo en ese tiempo, en la antigüedad.
así que lo vamos a dividir en esas partes, las líderes modernos, y además tampoco hablamos, en este caso fue de líderes políticos. Sí. Ya hablaremos de mujeres líderes empresariales y líderes científicas de las diferentes épocas. Espero que hayamos aprendido algo todos. Yo les quiero recomendar un libro que se llama Mujeres y Poder, que si este tema se les hace interesante, pues yo pienso que les va a gustar. Como nada más así como para darles de qué se trata más o menos, pues como lo dice, analiza a las mujeres en el poder y como ese fenómeno, como esa, digamos, aversión que normalmente la gente tiene a ver a una mujer en el poder y como casi analiza cómo todo lo femenino a la gente no le gusta relacionarlo con poder y analiza casos de mujeres como Angela Merkel, como Hillary Clinton, por decir nombres, que son mujeres que tuvieron que irse transformando ella, tanto su manera de vestir hasta su manera de actuar. Porque Hillary Clinton también era hipita. Sí, y de hecho ellas dos se me figuran mucho, pero, o sea, tuvieron que ir cambiando muchos aspectos ellas básicos, como te digo, eso, hasta su tono de voz y todo, porque a la gente no le gustan, por ejemplo, los tonos de voz como muy bajitos o como muy agudos. A la gente eso no le inspira poder. Confianza, no le inspira, no. Exacto. No sienten que haya poder ahí. Ajá, no sienten que haya poder detrás de eso. Entonces, pues subconscientemente el poder sigue estando, la gente lo sigue relacionando con lo masculino. Entonces, algunas tuvieron que cambiar su tono de voz, volverlo como a lo mejor más grave, digamos, y también hasta empezarse a vestir diferente, sus cortes de pelo, casi que mujer con poder ves con cabellos largos y que todo peinados acá muy fancy y eso, ¿no? Cabellos cortitos. Entonces ese libro está cortito, a lo mejor se lo pueden echar en 2 días y está muy interesante, igual ahí, para que lo busquen, Mujeres y Poder. Muchísimas gracias, Rubí. Pues gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y la verdad, yo tenía ganas de este tema de hacía tiempo y curiosamente uno de mis personajes femeninos es Benazir Bhutto, a pesar de que no hizo la gran transformación mundial, pero contra todo lo que luchó, o sea, y contra against all odds, como dice en la canción de Phil Collins, todas las probabilidades, mis respetos. Así es. Bueno, pues gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Chismes de Historia y Ciencia y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya vimos que nos están haciendo mucho, nos están dando el avión, pero váyanse a suscribir porque luego vamos a hacer que rifas y eso y los que no estén suscritos pues no van a poder entrar, como la ven. Bueno. ¡Qué mello! No, yo cuando amenazo. No, relax. Bueno, nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.